Las mejores noticias, aquí en tu canal, El Faro Informativo. 24 horas de información. Comenzamos con todas las noticias del momento. Esta es una información importante del país de Venezuela, porque la ONU ha enviado representantes al país venezolano para advertir a Nicolás de su futuro, el cual será ser detenido. La relatora sobre los derechos humanos de la ONU ha comenzado una visita en el país venezolano. Alena Adwan estará en el país caribeño durante unas 2 semanas y tendrá reuniones, por supuesto, con altos funcionarios del régimen, con representantes de la oposición y también con organizaciones internacionales y de la sociedad civil. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Esto es lo que han dicho algunas fuentes, quienes han señalado que esta visita es el preámbulo de una detención de Nicolás. Recordemos que las Naciones Unidas envió a una experta para analizar las acusaciones y todo esto tiene que ver con el informe de la ONU y la Corte Penal Internacional. Nicolás sabe cómo distraer la opinión pública, diciendo otras sandeces como la acusación que ha hecho a Leopoldo López o las famosas gotas milagrosas. Pero es un hecho de que Nicolás va a tener que ser juzgado por la Corte Penal Internacional. Y estamos viendo... Leopoldo López, jefe del partido del presidente encargado Juan Guaidó, adelantó que la oposición venezolana lanzará una nueva plataforma de unidad contra la dictadura de Nicolás Maduro. La declaración surge en medio de la gran desesperanza de centenares de venezolanos que prefieren seguir huyendo del país, aunque sea caminando. Y estamos viendo aquí un primer paso, porque la Corte Penal Internacional es un organismo que trabaja junto a la ONU, y todo eso está pasando luego de que se diera evidencias creíbles de lo que ha hecho Nicolás y muchos altos funcionarios, lo que estos han cometido, señores. Ya tengo 5 días y no puedo pasar hacia Perú, pues, porque, o sea, me gustaría irme por la vía legal, ¿me entiendes? Me gustaría irme como huyéndole a la ley, ¿me entiendes? Porque ya vine, pues, como se dice, a buscar un futuro, un trabajo, honradamente, pues. La funcionaria de la ONU va a exponer sus conclusiones y habrá una conferencia de prensa, pero no va a haber ningún anuncio delicado, porque internamente va a estar dándole una advertencia al régimen de Nicolás y le va a decir cuáles van a ser las medidas que se van a tomar, y entre ellas la entrada de fuerzas militares si Nicolás no acude voluntariamente a la Corte Penal Internacional, mientras que Washington estaría liderando la presión internacional para lograr la salida de Nicolás, y no solo con sanciones, y también utilizando así a la ONU y aquello del informe de los derechos humanos cometidos por el régimen de Nicolás, algo que ya se ha mencionado en varias ocasiones por la nueva administración de Mr. J y sus secretarios de Estado. El control sigue estando en manos de la dictadura, que persigue a los líderes opositores acusándolos de estar detrás de planes para derrocar a Maduro. Seguimos con más de toda la información en El Faro Informativo. En la frontera de Ecuador con Perú, cerrada debido a la pandemia del coronavirus, los venezolanos quedan varados después de que el gobierno peruano desplegó vehículos blindados en un intento por detener la afluencia de inmigrantes indocumentados. Información al instante en El Faro Informativo. Estamos en cuenta que muchos paisanos han salido al extranjero, han hecho mucho daño, pero todos no somos los mismos. Pues aquí mira muy poco familia con niños, tratando de buscar una mejor vida. Recordemos que Anthony Blinken, que la migración de Mr. J va a perseguir a todos aquellos que hayan cometido irregularidades en los derechos humanos. Esto está muy claro. Sabemos que es una especie de estrategia y existen muchas, ya sea por los cargos de la DEA o por lo que está haciendo en Guyana, o ya sea por albergar grupos no deseados en la región, o ya sea por el peligro que existe con los del Medio Oriente. Simplemente el país estadounidense está escogiendo cuál puede ser la mejor forma de intervenir a Nicolás, incluyendo también que ya lo han mencionado y es la responsabilidad por proteger. ¿Cuál de todas estas acciones podría estar tomando el país estadounidense para sacar de una vez por todas a Nicolás del Palacio de Miraflores, señores? Déjenme su comentario de lo que piensan de toda esta información, mis amigos. No te despegues de la mejor información en El Faro Informativo. Porque presten mucha atención a toda esta noticia. Cada vez más aumenta la presión a nivel internacional y el mandatario Leopoldo López habría acusado a Nicolás de ser un criminal y violador de los derechos humanos en Venezuela. El informe ha sido revelado este lunes por el mismo mandatario, quien además ha exigido a la comunidad internacional que aumente las fuertes presiones en contra del régimen dictador, ya que Nicolás continúa encarcelando a personas y violando los derechos humanos, quienes solo lo que piden es recursos para poder sobrevivir, porque la situación en Venezuela cada vez está peor, pero el régimen de Nicolás los está condenando ante todo esto. Más de medio centenar de personas han pedido a la administración del nuevo presidente estadounidense, Mr. J, que imponga un golpe militar y envíe aviones, tanques y buques para activar de una vez por todas una inminente intervención militar en contra del gobierno de Nicolás, mientras que por otra parte el presidente interino, Juan Guaidó, se encuentra en contacto
con el país estadounidense para poder ejercer así una mayor presión en contra del régimen chavista. Y por otra parte, la comunidad internacional ha confirmado su máximo apoyo a Venezuela y dicen estar dispuestos a dar la firma, la cual esté autorizando definitivamente una inminente intervención militar en Caracas para interceptar así a Nicolás y sacarlo definitivamente del poder. Señores, esta es una información importante. Continuamos con más noticias internacionales. Como hija de inmigrantes, ella sabe personalmente cómo las familias de inmigrantes enriquecen a nuestro país y los retos y qué significa crecer como una persona negra, indio-estadounidense en Estados Unidos. Su historia es la historia de Estados Unidos. Es diferente a la mía en muchos aspectos. Los cambios de Mr. J en inmigración, incremento en la acogida de refugiados y un sistema justo y eficiente de asilo. Una de las primeras políticas en inmigración del presidente estadounidense Mr. J es lograr una mayor apertura hacia los inmigrantes y en general de bienvenida a los extranjeros. Y será el trabajo de nuestro gobierno el hacer que la gente tenga esa oportunidad. Las familias trabajadoras necesitan a alguien de su parte en esta nación, porque ciertamente en este momento no tienen a nadie de su lado en la presidencia. Eso va a cambiar con el gobierno Biden-Harris. Una de sus metas es aumentar el número de refugiados que recibe el país, que fue reducido durante la administración de Mr. Don para el año fiscal 2021, que va del 1 de octubre del 2020 al 30 de septiembre del 2021. Se impuso un límite de admisiones de hasta 15.000 refugiados, muy por debajo de cifras históricamente altas del país. Durante su campaña presidencial, Mr. J habló de aumentar esa cantidad a 125.000 por año. El mandatario ya ha firmado algunos decretos relacionados con el tema inmigratorio y se esperan varios más, lo que refleja una mayor apertura de su gobierno hacia los extranjeros. La vicedirectora del Consejo de Políticas Nacionales de Inmigración de la Casa Blanca, Esther Olavarria, definió el objetivo del decreto relacionado con los refugiados durante la Conferencia Nacional del Invierno de Alcaldes realizada recientemente. El fin es, según Olavarria, restaurar el programa de admisión de refugiados y permitir que el país estadounidense vuelva a su papel histórico como líder y protector de los refugiados. Esto viene de gente de todo el país, en toda la nación, de todas las perspectivas ideológicas y antecedentes. En cierto modo, somos predecibles. La gente entiende la situación de la Casa Blanca de Donald Trump y sus aliados. Quédate conectado con tu canal, El Faro Informativo. 24 horas de información. Todos sabemos que habrá más, así que seamos claros. Si usted es una persona trabajadora y le preocupa si va a tener trabajo, si va a poder pagar su hipoteca o su arrendamiento, si están preocupados por el veneno en el aire que respiran, en el agua que toman. Sí, señor. Continuamos con más noticia importante. También se estaría esperando que Mr. J firme varios decretos relacionados con los inmigrantes que buscan llegar al país estadounidense mediante el sistema de asilo. Discussing these issues with the President of Mexico and our friends in Latin America. And the timeline is to do it so that we, in fact, make it better, not worse. The last thing we need is to say we're going to stop immediately Las medidas en inmigración de Mr. J hasta ahora hace 2 semanas. El Departamento de Seguridad Nacional puso fin a las nuevas inscripciones del programa Permanecer en México, una política de la administración de Mr. Don que el pasado viernes cumplió 2 años. The access to asylum the way it's being run now and end up with 2 million people on our border. I will accomplish what I said I would do. Much more humane policy based on family unification. It will get done, and it will get done quickly, but it's not going to be able to be done on day one, lift every restriction. La normativa requería que los migrantes no mexicanos que buscaban asilo esperaran en México hasta su fecha de audiencia en el país estadounidense. Esto provocó, entre otras cosas, el establecimiento de campamentos en condiciones que no siempre eran las ideales del otro lado de la frontera. La Casa Blanca ha dicho que el gobierno ofrecerá un programa de asilo eficiente y justo, aunque no dio a conocer cuáles serán los pormenores. La que me parece más importante para los mexicanos y mexicanas en Estados Unidos y para los latinoamericanos, inmigrantes indocumentados en general, es que va a abrir un camino para la ciudadanía para al menos 11 millones de migrantes indocumentados. Damos paso a toda la información en El Faro Informativo. En Estados Unidos hay aproximadamente 6 millones de migrantes mexicanas y mexicanos indocumentados.
Así que bueno, es una gran noticia para ellos siempre y cuando esta iniciativa sea aprobada. Todo dependerá de qué tan liberal resulta o de qué tan liberal la proponen. Mr. J buscaría con los próximos decretos proteger a los migrantes que se encuentran cerca de sus hogares a través de un sistema de asilo en los países vecinos. También implementaría un programa de admisión de refugiados para migrantes de la región y permitiría que algunos jóvenes centroamericanos en riesgo puedan vivir en el país estadounidense. Una política que también había sido desechada por Mr. Don, entre otros. Y si luego aceptan que en el Congreso los republicanos, pues para poder aceptarla, terminen por descafeinarla un poco y que tanto termine siendo descafeinada. Pero bueno, al final lo importante es que hay un camino para la ciudadanía y que hay probabilidades más que en cualquier otro momento en los últimos probablemente. De acuerdo con Olivarria, Mr. J también firmaría una acción ejecutiva que termine con otra de las cuestionadas medidas de la administración de Mr. Don, entre ellas aquellas que dificultan que los migrantes de bajos recursos o aquellos que necesiten ayuda federal como cupones de alimentos o Medicaid pudieran obtener un estatus legal en el país. También que la primera dama Jill Biden participe activamente en la ejecución de la política inmigratoria, especialmente en la reunificación familiar de más de 600 niños migrantes que aún permanecen separados de sus padres, señores. Estas son las noticias del día. 12 años de tener una reforma migratoria en ese sentido. Y luego va también a firmar una iniciativa, una orden ejecutiva para restaurar. Y hasta aquí llegamos con toda la información, mis amigos. Una vez más, gracias por estar siempre conectados con nosotros. Los invito para que se suscriban al canal, compartan el video con sus amigos en las redes sociales, activen la campanita de notificación, le des like y nos dejes todos tus comentarios de lo que piensas de la noticia. Gracias y chao, chao. Completamente y asegurar, mientras lo resuelven de manera definitiva, el programa DACA, este programa que protege de la deportación a casi 800,000 jóvenes que llegaron aquí en la juventud temprana o en la infancia.